Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Quisiera suplicarles que abran sus Biblias, mis hermanos, en el libro de Josué. Vamos a Josué, capítulo número 24. Estamos para hablar en un culto de familias, eso es lo que me han dicho. Esta iglesia tiene un enfoque claro, cultivamos familias, no individuales, cultivamos familias que responden al propósito de Dios. No es cierto, hermanos. Familias que están enfocados porque han entendido claramente que una familia llena del Señor, una familia comprometida con Dios es la base para la transformación de la nación y de las naciones de la tierra. Así que vamos a leer Josué capítulo 24, en el versículo número 14, ampliamente conocido por la mayoría de cristianos. Así que vamos a leer la palabra del Señor en Josué capítulo 24, versículo número 14. Dice el Señor en su palabra: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, quiere decirlo conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, esa es nuestra decisión y queremos hacerlo comprometiéndonos contigo, Señor, porque hemos entendido que tú eres la fuente de vida, Señor. Como dijera Pedro, separados de ti, oh Dios, nada podemos hacer. Aún hay un mundo por conquistar, Señor. Hay naciones que deben ser, Padre, deben ser alumbradas con el evangelio de Jesucristo. Mi Dios, por eso como iglesia, como familias, Padre, decimos esta mañana, más mi casa y yo, mi familia y yo vamos a servir al Señor. Amén. Fíjense que cuando Josué escribió en el momento del capítulo 23 y 24 de Josué, él ya estaba anciano. Josué fue uno de los 12 espías que fueron enviados por Moisés para mirar la tierra prometida y a partir de ahí diseñar una estrategia para la conquista de estas naciones. Así que Josué y Caleb fueron los dos que fueron muy realistas, pero demostraron una fe impresionante, diciendo es verdad, porque 10 estaban negativos. Ahí son gigantes. Ellos piensan que somos como langostas, no podemos conquistar la tierra. Y Josué y Caleb, que de Caleb se dice que había un espíritu distinto en él. Ellos dijeron, es verdad, ahí hay gigantes, ahí es difícil, pero Jehová está con nosotros y nos entregará a ellos como pan comido, porque su protección ya no está con ellos, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Así que Josué es el hombre que Dios usó para entrar a la gente a la tierra prometida, para conquistar la tierra prometida. Así que ahora Josué está casi claudicando en su vida física y obviamente en su ministerio. Así que el capítulo 23 y 24 de este libro es básicamente su discurso de claudicación. Está diciendo, ya estoy viejo, ya tengo que ir pasando la antorcha. Pero había un problema serio en aquel momento. Es que aún hay tierra por conquistar, pero la congregación de los hijos de Israel estaba en un momento crítico. Por eso es que Josué, al final de todo esto, les dice, estamos en un problema porque hay tierra que conquistar, pero parece ser que la gente en ese momento estaba como en duda. ¿A quién debemos servir? Estaban sintiéndose atraídos posiblemente
por los dioses de sus antepasados, pero ahora estaban frente a un desafío nuevo. Y es que los pueblos a quienes había que conquistar también tenían sus propios dioses. Y en medio de esa frialdad espiritual, de esa falta de convicción, Josué tenía el temor de que este pueblo fuera atraído y diera la espalda a Dios, y obviamente entonces el propósito de Dios de conquistar la tierra se iba a ver interrumpido, porque ¿quién tomará el liderazgo? ¿Quién tomará el desafío? ¿Quién servirá al Señor? Que son requisitos indispensables para conquistar la tierra prometida. Hermanos, la situación en este tiempo es bastante similar. Todavía tenemos tierra por conquistar y tenemos también una iglesia, hablando en términos generales, no me refiero a esta iglesia, sino en términos globales, una iglesia poco comprometida con el Señor, lo cual hace un problema para cuando se trata de avanzar y de conquistar en el reino del Señor. Pero, hermanos, hoy que estamos aquí y estamos dedicando este servicio a la familia, esta mañana quiero hablarles, mis hermanos, acerca de la necesidad de cultivar la visión misionera en la familia. La familia deberá ser entonces un semillero donde se cultiva, donde se prepara la atmósfera para que el Espíritu Santo se mueva y llame a hombres y mujeres al ministerio, al servicio del Señor, y de esta manera conquistar la tierra prometida. Así que quiero en primer lugar que veamos el gran desafío. El desafío aquí es, Josué está frente a esto y el desafío tiene básicamente dos partes. Número uno es conquistar la tierra. La tierra a la que el Señor les está mandando no está vacía. Allí hay un número de naciones que tienen nombres raros para nosotros. Decimos los jebuseos, los amorreos, los eteos, los jerjeseos y una serie de nombres así que uno dice de dónde salieron, pero no vamos a hablar de esos nombres ahora. Pero lo cierto es que esta gente tenía sus ejércitos, tenía sus propios sueños, tenía sus propias visiones también de nación. Ahora el Señor en su plan ha dicho, esta gente, por cuanto no me conocen, esta gente será despojada de esta tierra y esta voy a entregarla a mi pueblo escogido. Así que este era un desafío. ¿Cómo Israel va a conquistar la nación? El segundo aspecto del desafío es los conquistadores. ¿Quién va a conquistar la tierra? Es verdad, hay esta tierra que ha sido bajo la promesa de Dios entregada al pueblo, pero hay que conquistarla. Pero si tenemos una nación que no está en la visión de Dios y una nación que no ha entendido que la conquista de la tierra está estrictamente sujeta a su fidelidad a Dios, entonces no podrá conquistarla. Porque Israel no era fuerte en batalla. 400 y algo de años han sido simplemente esclavos en Egipto. Ellos no saben cómo prepararse para la guerra. No tenían la última tecnología en asuntos de armas. Así que ¿cómo van a conquistarla? Dependen enteramente de la intervención de su Señor. Por eso es que el requisito era vivir sujetos a Dios y a sus planes para conquistar la tierra prometida, para que el nombre de Jehová sea conocido y glorificado en toda la tierra. Porque la gente iba a entender, pero si estos vinieron de la esclavitud, ¿cómo conquistaron esta tierra? Porque la mano del Señor estaba con ellos. El desafío actual, hermanos, es bastante similar. Déjenme ponerles en contexto en términos de cuánto nos hace falta todavía cuántas naciones nos hacen falta por llevar el evangelio de Jesucristo. El 40% de la población global hoy no tiene acceso al evangelio de Jesucristo. Viven en lugares sumamente remotos, difíciles, en lugares que en misiones le llamamos a esto países o naciones de acceso restringido. Siendo muy creativos, ahora también se le llaman naciones de acceso creativo, valga la redundancia, porque se requiere de una estrategia diferente, por supuesto una estrategia del Espíritu, pero los misioneros también tendrán que tener una preparación diferente a la que tradicionalmente hemos tenido. Así que el 40% de la población global hoy no tiene acceso al Evangelio o ha respondido muy poco al Evangelio.
El otro elemento interesante también es que en el día de hoy todavía tenemos 1.347 grupos humanos. El menor de ellos tiene 100,000 miembros, hasta 40 o 50 millones de personas. 1.347 grupos humanos en todo el globo que nunca, literalmente nunca han tenido acceso al Evangelio. No hay un versículo de la Biblia en su idioma. No hay un pastor, no hay una iglesia, no hay un misionero, no hay absolutamente nada. Y no ha habido reporte de que en los últimos 3 años alguien se haya acercado a estos grupos con propósitos evangelísticos. Ese es el desafío. Por otro lado, tenemos otra cosa interesante. 90% de los misioneros de todo el mundo, de todas las denominaciones hoy, trabajan en países donde hay una iglesia sólida, estable y madura. Entonces la idea es que aún nos hace falta, hemos avanzado, hemos conquistado, hemos visto su gloria. Se estima que regiones del mundo o subcontinentes como América Latina o África como continente son las regiones del mundo que están respondiendo mayoritariamente al Evangelio. Pero Asia es el continente menos evangelizado del globo terráqueo. Así que nos hace falta muchísimo por conquistar. Y era muy parecido a lo que tenemos ahora. Ya conquistamos una parte. Ya Cristo llegó y fue conocido y adorado por muchos en la tierra. Pero aún nos hace falta mucho por avanzar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Entonces, volviendo a Josué, el desafío frente a estas dos cosas, conquistar y conquistadores. El primer aspecto de este desafío era transmitir la fe a la siguiente generación. Porque este pueblo ha sido liberado por mano fuerte y poderosa del Señor. Pero ustedes notarán que en el recorrido de ellos siempre tuvieron una actitud de quejarse. Su corazón siempre estuvo atado a Egipto, de tal manera que en una ocasión quisieron incluso apedrear a Moisés y a Aarón y conseguirse líderes de entre ellos que los volvieran de regreso a Egipto. Y ahora lo que observamos aquí en Josué es, ¿a ustedes les es gravoso? Dice otra versión de la Biblia. Josué les pregunta, ¿a ustedes les es gravoso? ¿Les es un problema? ¿Es pesado? ¿Es tedioso servir al Señor? Pues bueno, escojan a quien quieren servir. Hay dioses de sus antepasados, los dioses que antes tenían los padres de los israelitas, pues vayan y adórenlos. O si quieren, adoren a los dioses de la gente, de las naciones a quien vamos a conquistar. Esto porque parece ser que el pueblo no estaba todavía seguro a quién quería servir, aún viendo la manifestación de la gloria del Señor. Entonces por eso Jesús les dice, así que escojan. ¿Ustedes qué quieren hacer? Entonces, frente a este desafío, lo primero que tenemos que hacer es transmitir la fe a la próxima generación. Cuando uno estudia la historia de los avivamientos en el mundo, hay siempre un patrón bien interesante. La primera generación fueron gente que se convirtió por la intervención gloriosa, por la visitación gloriosa del Señor. Y es gente que arde en el fuego del Señor, comprometidos para servir al Señor, aunque los apedreen, los arrastren, lo que sea, sirven al Señor porque tienen claro quién es su Señor, porque le han visto. La segunda generación sirve al Señor, pero con menos intensidad y convicción. Y la tercera generación, típicamente la cosa se degenera. Algunos están diciendo ya que en América Latina es exactamente eso lo que está pasando. Mucha gente creció en el Evangelio comprometidos con el Señor, pero la segunda y tercera generación han ido degenerando la cosa de tal manera que hoy estamos al borde de convertirnos en cristianos simplemente nominales. Y esto es sumamente peligroso. Por eso es que esta mañana tenemos que enfocarnos como familia. ¿Estoy yo comunicando la fe a mis hijos? ¿Están ellos testificando o están siendo ellos testigos de mi fe, de mi pasión, de mi compromiso con el Señor?
Estoy yo como padre comunicándoles a ellos, permitiéndoles o preparando la atmósfera para que el Espíritu Santo se mueva en mi casa y mis hijos vean la mano del Señor día tras día en mi familia. Esa es una buena pregunta para contestarse. Transmitir la fe a la próxima generación requiere de temer y servir al Señor con todo nuestro corazón. Es lo que dice Josué a ellos. Tienen que servir y temer. Y esto habla precisamente acerca del respeto al Señor. Si yo le conozco, y el viernes hablábamos de eso, si le he visto en la manifestación de su gloria y en el esplendor de su santidad, no tendría otra razón más o otra cosa que hacer que caer postrado a los pies de nuestro Señor Jesucristo y rendirme y consagrarme para su gloria. ¿Qué fue lo que hizo Isaías? Dios mío, mis ojos han visto a Jehová, el Rey de los ejércitos. Fue lo que hizo Pedro. He tratado de pescar toda la noche y ahora el Señor dice, tírala. Y dice, si soy experto en pesca, tú eres solamente un carpintero. ¿Quién sabe más? Está bien, Pedro, vamos a hablar de los oficios más tarde, pero ahora tira la red. Y la tiró. Y ustedes conocen el resultado. Fue una cosa impactante. ¿Cuál fue la reacción inmediata de Pedro? Cayó postrado a los pies de Cristo, Señor. Entonces, ahora que entendemos este desafío, lo primero que tenemos que hacer es temer al Señor. Y ese temor, ese respeto y consagración es el resultado de conocerle. Pero aparte de eso, el otro elemento importante es echar fuera o deshacerse de los ídolos de nuestros antepasados. Es lo que está diciendo Josué. Sí, el versículo número 14. Ahora sirvan al Señor en integridad, en verdad, y quiten de en medio de ustedes todos los ídolos que han venido arrastrando. Y note usted que esto tiene años, generaciones que ellos han venido con el corazón partido. Servimos al Señor, pero también estos son nuestro auxilio. Por si me falla este, aquí tengo el otro. Así no funciona la cosa. ¿Será que en estos años, en esta era moderna, creyentes todavía tendrán algunos ídolos en su casa? ¿Qué piensan ustedes? Pienso que sí. Pero como estamos aquí pensando en que vamos a preparar el ambiente para que el Espíritu Santo se mueva en nuestras familias y preparar, ser nuestra casa, hacer de nuestra casa un lugar donde el Espíritu se mueva y prepare obreros, tenemos no solamente tomar la decisión de temer y de servir al Señor, pero deshacerse de los ídolos de nuestros antepasados, del estilo de vida del mundo antiguo, de la manera de cómo en el mundo procesábamos las cosas. Hoy día ya no las procesamos de esta manera, porque cristianos deben tener la mente de Cristo Jesús y procesar las cosas a la manera de Cristo y vivir el cristianismo a la manera de Cristo Jesús. Pero ¿cómo es eso? Es que hay gente que quiere vivir su fe y su cristianismo a la manera de ellos, pero no a la manera de Cristo, lo cual hace una gran diferencia. Siguiente, transmitir la fe requerirá de hacer un compromiso serio para servir al Señor. Josué les dijo, desechen los ídolos, pero si aún con todo ustedes consideran que no está bien hacerlo, pues elijan hoy a quién quieren servir. Decídanlo ustedes. Josué ya avanzado en años, con muchas canas, sin mucha fuerza física, está diciéndole, yo toda mi vida he servido al Señor. Y me ha ido re bien sirviéndole al Señor. Y hemos llegado hasta aquí porque la fidelidad de Jehová ha estado con nosotros, porque hemos estado comprometidos con el servicio a Él y hemos vivido para su gloria. Pero ahora que yo ya no voy a estar, escojan ustedes a quién deben servir. Qué interesante es tomar una decisión. ¿Cuántos de ustedes han tomado la decisión de servir al Señor? Jóvenes que están aquí aún sin casarse, ¿cuántos han tomado la decisión de servir al Señor? Es decir, voy a pedir al Señor y voy a trabajar para una familia que honre y viva para la gloria del Señor. Les voy a decir por qué es importante. Porque el éxito en la conquista y en todo lo que hace falta que hacer, no solamente en términos de ministerio,
también lo que estamos pidiéndole al Señor, en lo que queremos nosotros para nuestro propio futuro, hablando en términos materiales. Todo esto está estrictamente sujeto a su fidelidad y a su compromiso con el Señor. Escoja a quien quiere servir. En familia vamos a escoger a quien servir, pero si escojo no servir a Jehová, sepa que su familia será como muchas otras que terminará en la absoluta ruina. Entonces, hacer un compromiso con el Señor, transmitir la fe y preparar la próxima generación es el resultado también de comprender una cosa interesante. Comprender que nuestros hijos, y mire usted qué cosa tan interesante, es asunto de comprender que nuestros hijos van a servir a alguien, sea a Jehová o sea a los ídolos. ¿Cuántos han pensado en eso alguna vez en su vida? Híjole, o sea que esta cosa es seria. Sí, partiendo del hecho de que todos tenemos de manera intrínseca dentro de nosotros la necesidad de servir, de adorar a alguien. Y ahora hay un panorama ahí. Ídolos de los padres, ídolos de la gente de aquí, o sírvanse a ustedes mismos. Ya el viernes hablábamos de eso. La gente decidió servirse a ellos mismos, vivir para ellos. Entonces sepa, hermano, padre de familia, que nuestros hijos y aún la descendencia, nueras, nietos, yernos, si usted y yo no decidimos, no escogemos por el Señor, ellos van a servir a alguien más. Sea a ellos mismos, sea a los ídolos de los antepasados o a los ídolos de esta tierra a la cual el Señor les estaba entregando. A ustedes les ha tocado vivir en una nación claramente en decadencia espiritual. Ustedes lo testifican mejor que yo porque ustedes viven acá. ¿Qué han decidido ustedes hacer para sus hijos, estimados padres de familia? Que se pierdan también y adoren los ídolos y los dioses de esta nación, que sirvan al Dios verdadero, o que ellos vivan para ellos mismos. Usted tiene la opción, eso es lo que Josué está diciendo. Debe entender entonces, hermanos, que nuestros hijos van a servir a alguien, sea los dioses de los antepasados, sea los dioses de las naciones conquistadas, o sea, a ellos mismos. Pero ellos van a servir a alguien, estarán sujetos a alguien, vivirán para alguien. Sus intereses estarán subyugados a ese alguien que usted en casa permita que entre. O simplemente que les dé la libertad de que ellos viven como quieran. Pero ¿cuántos de ustedes han tomado en serio el desafío de preparar a su familia para que vivan para el Señor? ¿Cuántos han tomado ese desafío, hermanos? En serio, decir, no, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Yo estoy seguro que muchos de ustedes están enfrentando serios conflictos como padres, de adolescentes particularmente. Porque están ellos estrictamente atraídos por los dioses de esta nación o por el estilo de vida de esta nación. Y estoy seguro que están batallando, que el Señor les ayude, hermanos. Y estoy seguro que la iglesia tiene un programa para ustedes, para ayudarles también en esto, porque es una etapa crítica. Sin embargo, hermanos, yo quiero animarles. Si usted todavía no ha tomado en serio, si usted no ha decidido que su familia sirva al Señor, esta debe ser la mañana para consagrarse usted y su familia para la gloria del Señor Jesucristo. El desafío era enorme. Por eso, hermanos, este desafío requiere una decisión seria. Y Josué tomó la decisión. Él dijo, bueno, si ustedes quieren servir a quien les dé la gana, pero está bien, ustedes tienen libertad. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová o serviremos al Señor. Hablando de familia en tiempos de Josué, no es lo que nosotros llamamos ahora o el modelo de familia que hay en nuestros países, una familia nuclear. Padre, madre, hijos. No está hablando de eso. Eran grupos, eran clanes. Así que está incluido ahí el jefe del clan, todos los sirvientes, hombres o mujeres que se ocupaban de diferentes tareas. Había guerreros, había era un grupo enorme de gente. Y lo que Josué está diciendo es, nosotros en mi casa hemos decidido servir al Señor, en mi clan, en mi grupo hemos decidido servir al Señor. Note usted que esto implica un liderazgo
tremendamente dirigido por el Señor. Porque no era de, usted tiene que servir al Dios que yo sirvo. Era difícil que la gente lo hiciera simplemente por imposición. Era un asunto de que en el caso de Josué, un tremendo líder lleno del Señor había dado un testimonio tal que todo su grupo, sirvientes en cualquier área, los hijos, las nueras, todo el mundo había decidido servir al Dios del jefe del clan, porque habían visto la manifestación de la gloria del Señor a través de su líder. Aquí hay un asunto interesante. En términos prácticos, sucede en nuestros países. Los padres mandamos a los niños para que la maestra de escuela dominical enseñe. Y una vez, una organización, leí esto en un libro, Focus on the Family, preguntó a los hijos de los cristianos, enfoca a la familia, adolescentes hijos de cristianos, ¿qué es la cosa más difícil para ustedes estar en la iglesia? Haber crecido en la iglesia. 62% de ellos contestaron: la cosa más difícil para mí de haber crecido en una iglesia es que veo a mis padres bien santos en la iglesia, pero los veo viviendo totalmente diferente fuera del templo. Esto es un lío, hermanos. Ellos estaban sorprendidos como sus padres en la iglesia son tan amables. Decimos en salvadoreño, son un pan del Señor. Pero apenas entrando al vehículo, la cara le cambia a los hermanos. Esto era lo que les preocupaba a estos jóvenes, porque es que ellos no entendían qué es esto. ¿Cómo esto puede ser posible? Aquí entonces, hermanos, es de suma importancia que consideremos esto. Por eso se requiere un enfoque claro. Padres, hemos decidido servir al Señor y esto implica un testimonio consistente de fe, preparar una atmósfera donde el Espíritu Santo se mueva en familia. Esa es responsabilidad de los padres. La familia, hermanos, es el mejor lugar para preparar la próxima generación, no solo de creyentes, sino de líderes y de ministros del Señor. La familia es el mejor lugar y es el que Dios ha designado para ello. Su familia, su casa, aunque sea un apartamentito chiquitito, es el lugar que el Espíritu Santo ha querido usar para preparar la próxima generación de creyentes santos, de líderes santos y de ministros del Señor que van a transformar el mundo para la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes han considerado eso? ¿Cuántos de ustedes hablan acerca de servir al Señor en casa? Hijo, mira, si el Señor te llama al ministerio, yo estaría pero encantadísimo que sirvas al Señor. ¿Cuántos le han dicho eso a sus hijos? Eso debería ser parte del sueño americano. Hijo, hemos venido acá, el Señor nos permitió venir, pero mira, hay que servir al Señor. Y hay que ir al college o la university, lo que sea. Pero hijo, estaría encantado que tú sirvas al Señor. Que seas un ministro de Cristo, un diácono comprometido, un esposo fiel que ame profundamente a su familia, un pastor lleno del Señor. Cuando Dios te llame, aquí estoy yo, tu padre, para apoyarte. Eso casi no se oye últimamente en las casas, porque eso de servir al Señor es como extraño. Les animo, hermanos. Fíjense que los pastores solteros tienen serios problemas porque no hay hermanos que quieran darle a sus hijas para que se casen con un pastor. No, en serio. Ay, no, es que Dios mío, que se case con un pastor, mi hija, pobrecito, ¿cómo va a sufrir? A mí me costó trabajo, de verdad. 12 años era pastor soltero. Y cuando le voy a contar solo un minuto para esto. Cuando fui a pedir permiso por mi esposa, mi suegro es un militar de muy alto rango en El Salvador. Sirvió por muchos años como el piloto personal de algunos presidentes de la República. Y no es creyente. Ya era un lío. Cuando yo fui, mi suegra, que ella nos apoyaba totalmente, me tiró al foso de los leones.
de verdad, porque habíamos hablado que íbamos a hacer una cena bonita para ir y pedir permiso por mi esposa. Pero ese día yo he llegado a visitar a mi novia en aquel momento y le dice a mi suegro, él quiere hablar contigo. Ay, Dios mío, me agarró como un balde de agua fría. Y yo estaba, y le explico a mi suegro de que las intenciones que tenía para con su hija. Y el hombre me dijo, mire, yo no voy a decidir con quién se casa mi hija, pero solo una cosa le voy a pedir. Quiero que usted me dé garantía de que mi hija no va a pasar necesidad y que si no va a tener una vida mejor que la que ha tenido, por lo menos la tenga igual. Y Dios mío, ¿y qué le contesto? Si yo era pastor de una iglesia en El Salvador, que nunca se iba allá por Cojute, y lo que yo recibía de diezmo era un colón a veces. ¿Y qué le voy a decir? Pero mi esposa, que es una mujer de Dios, no me dejó hablar. Gloria a Dios por ella. No me dejó contestarle. Le digo, papá, déjame contestarte. Es verdad, y te aseguro que no voy a tener el mismo estilo de vida que he tenido ahora, porque José le sirve al Señor. Pero de una cosa te voy a decir, le dijo mi esposa, que era mi novia en aquel momento. Jamás vamos a pasar hambre y nunca vamos a regresar a tu casa a vivir de arrimados ni a pedirte comida, porque el Dios a quien Él sirve es suficiente para nosotros. Gloria a Dios por la esposa. Gloria al Señor. Hermanos, en casa debemos trabajar para que el Espíritu Santo se mueva. Padres, hablen con sus hijas, hablen con sus hijos de que debemos y hemos nacido para servir al Señor, para fructificar y llevar su gloria a las naciones. Déjenme entonces dar un par de prácticas comunes de la vida diaria para preparar la atmósfera espiritual para que el Espíritu Santo se mueva y levante obreros en nuestra casa. Número 1, ¿cómo preparar mi casa? Porque estamos hablando de que la familia es el centro donde se preparan los hombres, los creyentes, los líderes, los ministros del Señor. Pero ¿cómo hacerlo? Hay por lo menos 6 cosas. Número 1, haber sido testigo de las maravillas del Señor. Es decir, que en casa nuestros hijos sean testigos todos los días de las maravillas del Señor. Cuando usted se queda sin empleo, ¿qué es lo que sus hijos están mirando que usted hace? ¿Corriendo a la asistencia gubernamental? ¿O va de rodillas? Señor, estoy sin empleo, pero tú eres mi Dios. ¿Qué es lo que nuestros hijos están viendo? Cosas prácticas. La fe no es un asunto de comunicar versículos de la Biblia. Allá está escrito en Romanos 10:17. Gloria a Dios por Romanos 10:17. Pero estamos materializando eso nosotros hoy en este tiempo. ¿Qué es lo que nuestros hijos están viendo? Ese es el punto interesante. Por ejemplo, aquí, Josué en el capítulo 23 y 24 hace un recuento impresionante de las maravillas del Señor. Le dice en el capítulo 23, versículos 2 al 4, hay una autorrevelación de Dios a Abraham y a la familia. Dios fue quien llamó a Abraham cuando vivía en Ur de los Caldeos. Dios le llamó para que darle una promesa y para llevarle a conquistar la tierra prometida. Luego, en el versículo 5 y 7 les dice también acerca de la liberación de la esclavitud. Éramos esclavos en Egipto cuando Dios por mano poderosa intervino y nos liberó. Luego, en el versículo 8 al 13 les habla de la entrega de las tierras. Estas tierras pertenecían a otra gente, a otras naciones, pero Dios quiso entregárnoslas a nosotros. Entonces los niños, la gente está recordando la maravilla del Señor. ¿Cuántos de ustedes toman tiempo para contarle a sus hijos quiénes eran? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con ustedes ahora? Nuestros hijos tienen que saber de dónde el Señor nos tomó. Nuestros hijos tienen que ver el testimonio real en nuestra vida y conocer la grandeza de Dios, a quien servimos y por qué le servimos a nuestro Dios. Nosotros en casa tenemos devocional de familia todos los días, 2 veces al día. Antes que mi hija vaya a la escuela y cuando regresa en la tarde. Y estudiamos la palabra. Y una de las cosas que hacemos es, damos testimonio todos los días. ¿Qué hizo el Señor por mí este día?
¿Cómo vi al Señor obrar? Para mí es impactante escuchar a mi hija de 5 años decir, este día el Señor me protegió. Porque estaba jugando ahí, al nivel niño de 5 años. Estaba jugando ahí en los columpios y de pronto estaba meciéndose, pero el Señor me guardó que me cayera. Ella ha visto la mano del Señor. Mi hija sabe que nosotros cuando regresamos del campo misionero no teníamos dónde vivir en aquel momento. Y era una de nuestras oraciones, Señor, vamos a regresar a El Salvador, ¿dónde vamos a vivir? Entonces ella sabe que simplemente la iglesia donde yo era miembro por toda la vida, que crecí ahí, la iglesia dijo, no, aquí tenemos un apartamento totalmente equipado para ustedes. Mi hija lo sabe, que fue el Señor quien tocó el corazón de nuestros líderes. Mi hija sabe que nosotros no pagamos un centavo en la escuela porque Dios tocó el corazón de los líderes para que nos dieran una beca completa y no teníamos que pagar ni un centavo. Y todos los días glorificamos al Señor por eso. Y oramos. Oramos, Señor, somos como los pájaros, que no plantamos semillas, no cosechamos en granero, no tenemos nada almacenado, pero te tenemos a ti que eres nuestro Dios. Nuestros niños tienen que saber que su bendición, que su ropa, que el vehículo que tienen, que el high school donde van, lo que sea, viene estrictamente de Jehová nuestro Dios, nuestro hacedor, nuestro proveedor. Cuénteles, testifíqueles todos los días cómo el Señor le guardó en el tráfico, en la nieve, donde sea. Cuénteles que sus hijos vean a un Dios real moviéndose en los problemas de la vida diaria. Además de eso, requiere comprometernos con la misión del Señor a la luz del propósito de redentor del Señor. ¿Qué pasa si Israel no va y conquista esta tierra? No iba a haber manera de cómo la nación siguiera extendiéndose hasta cumplir el propósito de Dios. Hermanos, este compromiso de preparar el ambiente en la familia requiere entender el rol de los padres en transmitir la fe a los hijos. Es nuestro rol, nuestra obligación comunicar la fe, no solamente en palabras, sino en acciones diarias. Eso va a preparar el ambiente para que ellos vean la gloria de Dios en nuestra familia y quieran servir a este Dios. Pero tenemos una realidad compleja en estos años. Tenemos tantos problemas en nuestro país. Pero uno de los que a mí me quiebra es que 80% de los privados de libertad en la República de El Salvador, los que están presos en diferentes cárceles, 80% de ellos dijeron haber crecido en una familia que iba a una iglesia evangélica. Y se llaman Jacobo, se llaman José, se llaman Ezequiel, se llaman Amós, Abdías, Isaías. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Es que la fe no es por la iglesia a la que estamos yendo. No es porque le diga, tenés que leer el versículo. Es más, yo he sabido que algunas veces los padres, como castigo, le dicen, hijo, vaya, y como te portaste mal, tenés que orar 1 hora. A mí digo, Dios mío, ¿qué es esto? Hermanos, amados, tenemos que entender esto en la luz del plan redentor de Dios. Los padres son los únicos responsables de transmitir la fe a sus hijos. Una fe no intelectual. No es cuestión de memorizar y memorizar versículos solamente. Es cuestión de una fe diaria, práctica. Es lo que Josué hacía. Aparte de esto, hermanos, servir al Señor o preparar el ambiente para que el Espíritu de Dios se mueva es tener un genuino compromiso con la próxima generación. No podemos darnos el lujo de descuidar a la próxima generación del creyente en esta iglesia y en este país. No podemos hacerlo. Es nuestra entera responsabilidad preparar a la próxima generación. Preparar la atmósfera para que el Espíritu se mueva requiere un liderazgo sólido. Josué no se inventó que los tenían que seguir bajo amenaza de, como se llama en su país, de asial, decimos en El Salvador, o de chicote, dicen en Guatemala. No es bajo amenaza de esto, es porque todo el mundo testifica
de la fidelidad de este hombre, de la unción de Dios en este hombre. Todo el mundo testifica y ha visto el respaldo de Dios en este hombre. Toda la gente dice, ¿y cómo vamos a servir a otro Dios que no sea el Dios de Josué? Por eso es que Josué dice ahora, mi casa y yo hemos decidido servir al Señor. Hermanos, trabajemos para que nuestros hijos no estén desesperados por cumplir 18 e irse de la casa porque ya no nos aguantan. Así que nuestros hijos amen orar los devocionales de familia. Que nuestros hijos amen tener ese tiempo donde usted, padre de familia, le cuenta la historia del Señor de una manera tan vívida, tan real, que los hijos le vean clamando al Señor. Otra vez estaba en Colombia y estaba ahí con un pastor. Estaban celebrando sus 60 años de ministerio. De pronto, pastor, ¿cuántos años tiene usted de edad? 82. Y tengo 60 de ser pastor. Wow. Su hijo es pastor ahora y es director del Departamento Nacional de Misiones de la Asamblea de Dios en Colombia. Su hija es pastora, su otra hija allá. Yo dije, pastor, dígame la receta. Me dijo, hijo, yo nunca le dije a mis hijos que tenían que orar. Mis hijos me vieron todos los días de mi vida orando. Cuando ellos se levantaban de la cama, su papá estaba de rodillas clamando al Señor. Yo nunca les dije, hijo, hay que leer el versículo. Me vieron toda la vida leyendo la palabra de Dios con amor y compasión. Y dije, hijo, nunca les dije, hijo, si no se alistan, les quito el Netflix. Si no van a la iglesia, no voy a permitirles que vayan si no van a la iglesia, no les permito el Netflix. Me dijo, ellos siempre me vieron que yo estaba listo antes de que el culto comenzara. Estaba listo para ir a la iglesia. Yo dije, gracias, pastor, por esta lección de vida. La fe se transmite día tras día y ahí es donde el Espíritu Santo se mueve. Vamos a ir terminando en un instante. Vamos entonces a ver la parte final de esto, porque la historia no termina aquí. La historia es interesante. Josué aparentemente les da la opción. Escojan a quién quieren servir, muchachos. Decídenlo ustedes. ¿Quieren servir al Señor? Good for you. ¿No quieren servir al Señor? It's up to you guys. You have to decide what to do. ¿Qué pasa? Versículo, vamos a ver cuáles son, hermanos, las consecuencias de escoger no servir al Señor. ¿Puede usted escoger no servir al Señor ahora? Es decir, no, yo voy a hacer mi propia vida y voy a hacer mi propio rollo de vida. Está bien. Vamos a leer el versículo 19 y 20. Dice la palabra en el 19 y 20. Estamos en Josué 24, 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y celoso y no resistirá sus rebeliones y sus pecados. Si dejaren a Jehová y sirven a dioses ajenos, ¿qué va a pasar? Él se volverá, que dice, y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho el bien. La familia es el lugar que el Espíritu Santo ha escogido para que ahí se prepare la próxima generación de creyentes. Pero si alguien decide no hacerlo, ¿qué es lo que va a pasar? Número 1, se va a conseguir la enemistad del Señor. Si abandonan a Dios, Él se pondrá en contra de ustedes. ¿Cuántos están aquí encantados de estar en contra del Señor? Más bien que el Señor esté en contra de ustedes. A nadie le conviene. Pero si alguien quiere hacerlo, está bien. Go ahead. Pero Jehová estará en contra de ustedes a partir del momento que tomen tal decisión. ¿Y cuál es el problema? Se ve estorbado el propósito de Dios de conquistar la tierra prometida. O sea, trasciende, hermano. Si usted está aquí pensando alejarse de la iglesia, usted nos ve en la televisión y dice, ya no voy a ir más a la iglesia porque no me gusta, considérelo. El negarse a servir al Señor le va a conseguir, número 1, la enemistad con el Señor y el propósito de Dios se verá interrumpido para usted. Decídanlo. No, vamos a escoger por los dioses de los antepasados.
Muy bien, pero sepa que ahí Jehová se va a volver su enemigo. Número 2, dice, y serán castigados, serán destruidos. Tampoco nos conviene, hermanos. Y no es que nosotros sirvamos al Señor por la conveniencia. Y lo hablábamos el viernes pasado. Es que alguien que ha tenido un encuentro con Dios y en el esplendor de su santidad y su gloria no resistirá caer a los pies del Señor y decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. No será posible. Por eso dice el Señor, si ustedes quieren escoger, hermano, por otra cosa, sepan que el Señor los destruirá. Están acabados. Y alguien dice, pero ¿qué clase de Dios es este? Cuando toda la vida hemos predicado que Dios es amor y por amor, y es verdad, gloria a Dios por su amor, pero Dios también es santo y Dios también es justo y no dejará sin recompensa al pecador. Si usted sirve al Señor, la tierra le espera y será entregada, pero si usted no sirve, será consumido por la mano del Señor, simplemente porque es como las uvas que el Señor ha plantado en Isaías 5. Preparé la tierra, planté la mejor semilla, esperando una cosecha de uvas enorme, gloriosa, rica. Sin embargo, estas uvas me salieron silvestres. Alguien que decida apartarse del Señor es simplemente darle la espalda al Señor. Y la pregunta es, entonces, ¿está Dios obligado a bendecirme y prosperarme y llevarme a las aguas de vida y llevarme a la tierra prometida? No tiene ninguna obligación porque usted ha escogido su propio camino. Entonces, hermano, todas estas cosas se aprenden en la casa. Nuestros hijos tienen que saberlo. Finalmente, dice, y hay parte interesante aquí. Y es que Israel toda la vida pensó que ellos eran el pueblo especial del Señor, lo cual es verdad. Pero eso pensaban ellos que les daba una superioridad encima de las otras naciones y que además el Señor no podía negarse a bendecirlos. Ay, qué problema. ¿Qué dice el versículo número 20 que hemos leído? Si dejaren al Señor y sirven a dioses ajenos, Él se volverá y les hará mal, los consumirá después que les haya hecho el bien. Ellos basaban su esperanza en que Dios es fiel y Dios es justo y Él nos ha bendecido y nos ha sacado con manos poderosas. Él no podrá permitir que cosa mala nos pase. ¿Y qué le dice el Señor? Aunque hayan visto la manifestación del Señor, aunque haya hecho cosas buenas, aunque les haya liberado, pero si ustedes voluntariamente escogen por otros dioses, están fuera de mi responsabilidad. Y todas las cosas buenas que hice, los milagros que pasaron, no son garantía. O no les dan derecho a decir que el Señor me tiene que bendecir siempre. No, Señor, Él te va a consumir. Estamos frente a un Dios que no solamente ama, también es justo. Él lo hará por su justicia. Él lo hará por su gran propósito. Él lo hará porque Él es santo y nadie puede contradecir su santidad. Y a nosotros, por otro lado, si decidimos voluntariamente servir al Señor, la tierra prometida estará frente de nosotros. Y su gloria estará con nosotros. Su respaldo estará con nosotros siempre. Mis hermanos, déjenme terminar con esto. Los padres somos los únicos responsables de preparar a nuestra descendencia para servir al Señor, para ser líderes y para conquistar las naciones para la gloria del Señor. Tenemos un mundo que hace falta por conquistar, pero cuánto más fácil le sería al Espíritu Santo llamar a la gente, confirmar el llamado aquí en la iglesia, como pasó en Antioquía. Apártenme a Bernabé, a Saulo. ¿Cuánto más fácil nos sería eso si nosotros en casa preparamos el ambiente? Nuestros hijos ven el mover del Señor, ven nuestra santidad, ven nuestro compromiso. ¿Cuánto más fácil nos sería que nuestros hijos estuvieran abiertos a lo que el Señor quiere hacer? De nosotros depende. Escoja hoy a quién servir.
Pero mi casa y yo, dijo Josué, hemos decidido servir al Señor. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.